Bienvenidos a Ecos de la Historia, audios realizados en Notebook LM. Hoy nos vamos a sumergir en la mente, en el espíritu de dos mujeres que son, absolutamente extraordinarias, Isabela d'Este y Lucrecia Borgia. Pero ojo, esto no va a ser la típica biografía cronológica, ¿eh? Lo que proponemos es un estudio en contrapunto, un cara a cara psicológico. Vamos a explorar cómo, en un momento clave de sus vidas, cada una traza su estrategia para sobrevivir, para triunfar en un mundo dominado por hombres. Y veremos que son dos caminos radicalmente opuestos. Exacto. Nos vamos a meter justo en ese instante de reflexión, casi de crisis de identidad que las dos viven. Veremos cómo sus lemas, su manera de entender el poder, la relación con sus familias, y hasta cómo usan su propia feminidad, todo eso las define. Y la clave de todo, como bien dices, es el contraste. Por un lado, la armadura de hierro de Isabela. Y por otro, la resiliencia, casi, líquida, de Lucrecia. Dos formas de ser mujer y de ejercer el poder. Pues empecemos por esa armadura, por Isabela d'Este. El análisis nos mete en un lugar muy íntimo. Su estudiolo, que no era un simple despacho, ¿verdad? Era su santuario. Era el reflejo de su mente. Totalmente. El lugar donde forjaba su carácter. Y allí, grabado en oro, su lema. Nexpe nec metu. Ni con esperanza ni con temor. Suena muy estoico. Mucho. Pero ella le da su propio giro, ¿sabes? Lo refina como sin alimentar vanas esperanzas ni sentir temores inútiles. Para Isabela esto no es filosofía barata, es una herramienta práctica. Es su método para mantenerse, como ella decía, por encima de la refriega. Quiere la mente limpia. Limpia de ruido. Libre de la esperanza, libre del miedo. Para poder ver la realidad como es y actuar con una lucidez, implacable. Le encantaban esas fórmulas secas, breves, casi para iniciados. Es una postura de un control férreo, casi de una frialdad calculada para blindarse. Y mientras Isabela se construye este búnker mental, Lucrecia Borgia está, la imagen es la contraria. Completamente. Está en una barca dejándose llevar. El contraste es brutal. Lucrecia no parte de una máxima de poder, sino de una necesidad de pausa. El análisis nos la presenta así, en ese viaje por el río, un momento de calma, donde su vida se refleja en el centelleo plateado del agua. Claro. Y ella misma lo reconoce. Dice que apenas ha tenido tiempo para mirar hacia adentro, que ha vivido en una aceleración improvisa, empujada siempre por los demás. Por su familia, sobre todo. Claro. Y su naturaleza, a diferencia de la de Isabela, necesita complacerse en el repliegue, en la contemplación. Busca la soledad no para gobernar mejor, sino para regenerarse, para encontrarse a sí misma. O sea que no es que no tuviera un plan, es que necesitaba silencio para poder formularlo. Justo eso. Donde Isabela impone control desde el minuto 1, Lucrecia busca primero comprender su propia situación. Y me imagino que estas dos filosofías chocaban frontalmente con sus ambiciones, con lo que cada una quería conseguir. Por supuesto. La ambición de Isabela es monumental y, curiosamente, muy despersonalizada. Su prioridad absoluta es la salvaguardia del Estado. El Estado, no ella. No ella. Todo lo demás, su carácter, los deseos de otros, se sacrifica por ese gran proyecto político, dinástico. Ella se define por su linaje. Fíjate cómo se ve. Nieta, hija, hermana, esposa y madre de gobernantes. Una cadena de poder. Impresionante. Su objetivo es aquello que dura, el legado. Por eso desprecia las pasiones, porque dice que después de las llamas hay ceniza enseguida. Es la ambición de un rey, no la de una marquesa. El yo no importa, solo la permanencia de la dinastía. Pero claro, Lucrecia no se podía permitir ese lujo. Para nada. Su familia era un campo de minas. Su ambición tenía que ser algo mucho más defensivo, ¿no? Has dado en el clavo. Para Lucrecia el juego no era conquistar el mundo. Era que el mundo no se la comiera ella. Y su propia familia, exacto. Su momento de lucidez, el clic, le llega pensando en el lema de su hermano César. Aut César, aut nihil. O César o nada. Ella lo ve como algo demasiado absolutista y se hace la pregunta clave. ¿Y si al final gana la nada? ¿Me va a absorber a mí ese vacío? ¡Qué vértigo! Ahí es cuando entiende que necesita un proyecto individual, personal, para salvarse. Su objetivo no es la avidez de poder, es encontrar una estructura estable, un puerto seguro,
Un buen matrimonio que funcione como un ancla de salvación definitiva para ser por fin Honrada y respetada. y protegida. Exacto. Y es que no se puede entender a ninguna sin mirar a sus familias, que para una fueron un trampolín y para la otra, Una jaula de oro. Sí, para Isabela, su linaje lo era todo, la base. fundamental. Se sentía más estense que Gonzaga, o sea, más de su familia de origen que de la de su marido. Y siempre sacaba a relucir con orgullo su sangre real, la de su madre, Eleonora de Aragona. Las enormes expectativas que había sobre ella no le intimidaban. Al contrario, estaba convencida de que podía superarlas. Era su plataforma de lanzamiento. Totalmente. Pero con Lucrecia es mucho más complejo. Esa famosa triangulación con su padre, el Papa Alejandro VI, y su hermano César. Uf, Esa protección era también lo que la anulaba, ¿no? absolutamente. Vivía en la órbita de dos personalidades arroñadoras. Su padre, rico, fuerte, generoso, dominante, y su hermano con una ambición fuera de lo común. Estaba en el centro del poder. Pero ella no era el centro. Era un satélite. Y su gran revelación es darse cuenta de que su límite es precisamente esa protección. Y decide algo muy inteligente. No reniega de ser una Borgia, porque sería mutilarse de raíz, pero entiende que necesita un plan alternativo, una vía de escape para forjarse una identidad que sea solo suya. Vale, tenemos las filosofías, las ambiciones, el peso de la familia. ¿Y cómo lo llevaban a la práctica? ¿Cuáles eran sus armas? Isabela parece que no se andaba con rodeos. Cero rodeos. Era de un pragmatismo gélido. Su análisis de la gente es que se mueve por puro interés. Así que su estrategia es simple y brutal: identificar el punto vulnerable de cada uno y usarlo. ¡Madre mía! Y siente un fastidio cercano a la intolerancia por los débiles y los derrotados. Un momento. Fastidio e intolerancia por los débiles. ¿Eso es de una dureza? Tremenda. ¿Era una psicopatía personal o una coraza que tuvo que construir para gobernar en ese mundo? Probablemente una mezcla, pero sobre todo era una estrategia. En política, ella misma lo admite sin tapujos. He utilizado todas las armas, incluidas las de mi sexo, para triunfar. Era una jugadora consciente, dura y que no sentía ninguna compasión. Y hablando de armas, hay un detalle sobre su relación con la belleza que me ha parecido increíble. Se rodeaba a propósito de mujeres guapísimas. Sí, fíjate, es una estrategia brillante. Coleccionaba doncellas magníficas en su corte. Y ella misma se jactaba de haberlas dominado a todas no por guapa, sino por su superioridad cerebral y cultural. O sea, que usaba la belleza de las demás para resaltar su propia inteligencia. Exacto. Estaba convencida de que ser una belleza excepcional habría eclipsado sus verdaderos talentos. Tenía una teoría muy clara: la belleza es efímera, y uno no tiene tiempo de aprender a usarla sin ser usado por ella. Vaya. Siguió un consejo que le dio un embajador de joven, un tal Cusatro. Su baza era el intelecto, no el físico. Y lo explotó al máximo. Lucrecia, en cambio, sí que usaba su imagen, pero de una forma muy calculada, casi teatral. Totalmente. Ella instrumentaliza su apariencia como si fuera una campaña de relaciones públicas. Para limpiar el nombre de los Borgia. Para contrarrestar la leyenda negra, sí. Construye una imagen etérea y angélica. Siempre el pelo rubio suelto, los dedos juntos, como una imagen sagrada, la voz suave. Una performance. Es una actuación deliberada para mover a compasión al interlocutor y borrar de su mente los rumores de la mala genia de españoles. Donde Isabela desprecia las cursilerías, Lucrecia las convierte en un arma de seducción y, sobre todo, de defensa. Y su forma de ganar también es la opuesta, ¿no? A Isabela le gusta aplastar. Le encanta. En cambio, a Lucrecia le complace ganar inesperadamente, cogiendo a los demás por sorpresa. Y no siente ninguna necesidad de ir dando pedantes lecciones de cultura o política como hace mi sapientísima cuñada Isabela. Ahí ya hay un dardo directo. Ya se ve la tensión, sí. Ella prefiere la discreción, un comité restringido de gente de confianza, a las grandes cortes donde se siente observada y juzgada. Y claro, estas dos fuerzas de la naturaleza tenían que chocar. Y el campo de batalla fue Ferrara, cuando Lucrecia se casa con Alfonso d'Este, el hermano de Isabela. Ahí la diplomacia saltó por los aires. Isabela la detestaba. Odiaba la idea de que la hija del Papa Borgia, una advenediza a sus ojos, la sucediera en el ducado donde ella nació. Veía las maneras suaves de Lucrecia como un ardid peligroso que funcionaba con los hombres. Incluido su propio marido. Incluido su propio marido, Francesco Gonzaga. Ante la visita de Lucrecia a Mantua, ¿qué hace Isabela? Se refugia en su lema:
nec spe nec metu, y se prepara para la guerra. Su filosofía no admite grises, no admite rendiciones ni derrotas, solo reveses. Reveses que deben ser vengados con una revancha posterior tan aplastante que destruya a todos los enemigos. ¡Qué intensidad! Así que para Isabela el motor es el deber, el poder, el legado, algo que se proyecta hacia afuera. Y para Lucrecia, después de toda esa búsqueda interior, ¿qué es lo que la mueve al final? Para Lucrecia el motor principal es el amor, pero en un sentido amplísimo y muy vital. Como se describe en el análisis, es amor por la vida, la belleza, la armonía, por mi padre, por la familia, por los hijos, por los demás, por los hombres que me han sido queridos. Es una visión muy diferente a la de Isabela, que veía las pasiones como ceniza. Justo la contraria. Para Lucrecia, las pasiones son puntos de maduración y alimento. Son el combustible que le da energía para el día a día. Su objetivo final no es la victoria inmediata, es la afirmación en el signo de la duración, redefinir el éxito en sus propios términos. Así que, al final, tenemos dos modelos de poder femenino casi opuestos, nacidos en el mismo momento histórico. Por un lado, Isabela d'Este construye su identidad sobre el control, el intelecto y una negación casi total de la vulnerabilidad, siempre proyectada hacia el Estado. Y por otro, Lucrecia Borgia, que, tras ser una pieza en el tablero de su familia, emprende un viaje interior para forjar una autonomía basada en la resiliencia, en la inteligencia emocional y en la búsqueda de una estabilidad personal. Su victoria no es aplastar al enemigo. Es construir un espacio propio. Un espacio propio donde poder simplemente perdurar. Lo que nos deja con una pregunta sobre la naturaleza del poder y la supervivencia, que sigue siendo muy relevante. ¿Es más fuerte quien nunca se permite sentir por temor a la debilidad o quien aprende a navegar las complejidades de la emoción para encontrar un ancla en medio de la tormenta? Bien, retomando el análisis, nos sumergimos de lleno en el caldo de cultivo del que van a salir dos de las mujeres más fascinantes del Renacimiento, Isabela d'Este y Lucrecia Borgia. Y para entenderlas, primero hay que entender la Italia en la que nacieron. Los textos la describen como un auténtico caos, una tierra que Dante llamó albergue de dolor, nave sin timonel en la gran tempestad, un polvorín político, vamos. Exacto, y esa imagen de la nave sin timonel es clave. Pensemos que en 1492 muere Lorenzo el Magnífico en Florencia y con él se va el único capaz de mantener un cierto equilibrio. Claro, Maquiavelo diría que su muerte fue la que permitió que crecieran las malas semillas que arruinaron Italia. Es que es una península fragmentada, llena de pequeños estados, de señores que luchan entre sí. La lealtad es efímera y la traición, pues, una constante. Y mientras Italia se desmorona en estas luchas internas, al otro lado del Mediterráneo está pasando justo lo contrario. En la península ibérica, Isabel y Fernando están construyendo un Estado-nación moderno. Es un contraste brutal. Terminan la Reconquista, unen sus reinos y, sobre todo, utilizan la religión y la Inquisición como lo que los textos llaman un instrumentum regni. Una herramienta de control del reino. Eso es, una forma de forjar una identidad única y un poder centralizado. Y lo consiguen, pero a un coste altísimo, en lo que se ha descrito como un abrazo de intolerancia. Así que tenemos dos escenarios, una Italia caótica y una España que se unifica y se expande. Y este es el tablero de juego para Isabel y Lucrecia. Vale, pues vamos al origen de cada una, porque es que las diferencias empiezan desde el primer día. El análisis nos lleva primero a Ferrara, a una corte que es un faro de cultura. Claro. Allí, el 17 de mayo de 1474, a las 9:47 de la noche, nace Isabela d'Este. Y su nacimiento es un acontecimiento de Estado. Fíjate que su madre, Eleonora de Aragona, escribe inmediatamente a su propia madre anunciando el nacimiento de una bella jovencita, como si fuera una bendición divina. Ya. Desde el minuto 1, Isabela es una pieza importante en el linaje. Una princesa cuyo futuro se planifica y se celebra. Nace, en el centro del poder. El contraste con Lucrecia es abismal. De su nacimiento no tenemos ni fecha exacta ni celebraciones. Totalmente. Aparece en escena de una forma mucho más discreta. Se nos presenta como una de los 4 hijos que un poderoso cardenal, Rodrigo Borgia, tuvo con su amante de toda la vida, Vanozza Catanei. O sea que su cuna no es un palacio ducal. No, es la casa de un príncipe de la iglesia que vive como un rey.
Lucrecia no nace como heredera de una dinastía establecida, sino como la hija de la ambición desmedida de un hombre que está escalando hacia la cima del poder en una Roma que, bueno, era el epicentro de la corrupción y el nepotismo. O sea que mientras el nacimiento de Isabela es un acto público, que consolida un linaje, el de Lucrecia es un asunto privado que demuestra el poder y la carnalidad de su padre. Y supongo que esa diferencia de cuna marca por completo su educación. Por completo. Isabela es la niña prodigio por excelencia. Los textos que manejamos la describen como una alumna brillante. Con 5 años ya se peleaba con los verbos irregulares. ¡Wow! Más tarde, su preceptor, el gran humanista Battista Guarino, la introduce en los Studia Humanitas, que para quien no esté familiarizado, no es solo estudiar humanidades, sino la formación de élite de la época. Los clásicos, la retórica, la filosofía, todo lo que se suponía que formaba un líder completo, ¿no? Exacto. Y ella sobresale. Lee a Cicerón, a Virgilio. Su propio maestro le dice que su conocimiento le dará un honor inmenso, que será un ave fénix entre las mujeres. Un ave fénix. De hecho, cuando solo tiene 6 años, un embajador que envía su retrato a Mantua, a la corte de su futuro esposo, escribe algo que es muy revelador. No se centra en si es guapa o no, lo que destaca es su admirable intelecto e ingenio. Llega a calificarla de milagro. ¿Milagro intelectual? ¿Y Lucrecia? ¿Qué sabemos de sus lecturas de Virgilio? Pues aquí es donde el silencio es más elocuente. No hay constancia de una educación formal de ese nivel. La verdadera escuela de Lucrecia fue otra: la supervivencia en la corte papal. Claro, su currículum no eran los libros, eran las conspiraciones. Su maestro fue su padre Rodrigo, un hombre descrito como de inteligencia sutil, un maestro del disimulo. El mismo Papa Pío II le llegó a escribir una carta de reprimenda por las fiestas tan deshonestas que organizaba en Siena, ¿no? Ese era el ambiente. Ese era el ambiente. Lucrecia no aprende a declinar verbos, aprende a leer intenciones, a navegar alianzas, a entender que el poder se consigue con dinero, con favores y, como bien demostraba su padre, con el sexo. Su educación es puramente pragmática. Vamos, que mientras Isabela se prepara para ser una dama del Renacimiento, Lucrecia se prepara para ser una pieza en el juego de poder de los Borgias. Justo. Y claro, en estas familias el poder y la violencia iban de la mano. Lo que se cuenta de los ancestros de Isabela es escalofriante, casi medieval. Es una violencia dinástica, brutal y muy pasional. Por un lado, su bisabuelo, Nicolò d'Este, un hombre que no dudó en mandar decapitar a su propia esposa, Parisina Malatesta, y a su hijo, Hugo, por adúlteros. Una historia tremenda. Tanto que acabó inspirando un poema de Lord Byron. Espera, y por parte de madre la cosa no mejora. Su abuelo era Ferrante de Aragón, el rey de Nápoles. Un personaje temible. Se cuenta de él que cuando derrotaba a sus enemigos, no se conformaba con matarlos, los hacía embalsamar y los exponía en una sala de su castillo. ¿Cómo? Sí, una especie de museo macabro del poder para que nadie olvidara quién mandaba. Es una crueldad feudal, casi teatral. Un museo personal con sus enemigos embalsamados. Eso es una crueldad que hiela la sangre. ¿Y la violencia en el mundo Borgia era del mismo estilo? No, es muy diferente. Y aquí el análisis es muy agudo. La violencia Borgia no es tanto la explosión de furia feudal, sino el cálculo frío. Se rige por un principio terrible que dominaba la política italiana de la época. El crimen solo se convertía en tal cuando fallaba el objetivo. Si lo alcanzaba, la razón de Estado lo justificaba. O sea, el fin justifica los medios, en su versión más descarnada. Totalmente. Rodrigo Borgia es un maestro de este juego. Lo demuestra muy joven. Cuando su tío, el Papa Calixto III, muere, la familia Borgia cae en desgracia y la turba romana va a saquear su palacio. Claro, lo normal. Un joven noble hubiese defendido su casa hasta la muerte. ¿Qué hace Rodrigo? Les deja entrar, permite el saqueo, se esconde y sale ileso mientras otros pagan los platos rotos. No es una violencia de honor, es una violencia de supervivencia. Es pragmática, oportunista, política. Con estos mimbres familiares y educativos, es lógico que sus personalidades se forjaran de maneras radicalmente opuestas. Isabela parece tener muy claro desde niña quién es y qué quiere. Desde muy pequeña se nos dice que era tratada como una adulta y que hablaba con una propiedad que dejaba fascinado a su abuelo, el mismísimo y terrible Ferrante. Increíble. Pero lo más revelador, lo que define su proyecto de vida, es su primer lema. Siendo casi una niña,
Pide que graben en una piedra la frase «Finché io viva dopo morte», mientras yo viva después de la muerte. Es una declaración de intenciones increíble para una niña. No aspira solo a vivir, aspira a la fama, a la posteridad, a la gloria eterna. Es una ambición de legado. Ella está construyendo su propia marca personal desde el principio. Es consciente de su lugar en la historia. En cambio, si buscamos el carácter de Lucrezia en esta etapa, lo que encontramos es la sombra de su padre. No tiene un lema propio. Su identidad es la de su padre. Exacto. Rodrigo es un personaje arrollador, un gourmand de vivre, un vividor. Los cronistas decían que atraía a las mujeres como el hierro por la calamita, por el imán. Ya. Pero a la vez, en lo personal, era frugal. Gastaba auténticas fortunas, pero no en lujos para sí mismo, sino en representatividad, en la teatralidad del poder. Esa dualidad entre el placer y la proyección pública es el mundo que respira Lucrecia. Su identidad está completamente absorbida por el proyecto de su padre. Un proyecto que alcanza su cenit en agosto de 1492, cuando Rodrigo Borgia es elegido papa como Alejandro VI. Un momento que debió de cambiarlo todo para Lucrecia. Fue el momento decisivo. Y la elección no estuvo exenta de polémica, por decirlo suavemente. Se movió mucho dinero, muchas promesas. Me imagino. De hecho, enseguida empezó a circular por Roma un verso sarcástico que lo resumía todo. Alessandro vende las llaves, los altares, Cristo. Él los había comprado primero, por lo que tiene derecho a venderlos. Con ese cinismo se recibió al nuevo papa. Uf. Para Rodrigo era la culminación de su vida. Para Lucrecia, el comienzo de su verdadera función. Y esa función inevitablemente pasaba por el matrimonio, un tema que para Isabela también fue central, pero lo vivió de una forma muy particular. Casi como una transacción comercial. El análisis es muy claro al respecto. Su noche de bodas con Francesco Gonzaga, el marqués de Mantua, fue traumática para ella. Se afirma que no poseía ni poseería una naturaleza sensual. O sea que el matrimonio para ella no tenía nada que ver con la pasión. Nada, era una alianza. ¿Una alianza, un proyecto? Exacto, un pacto con objetivos muy precisos, una complicidad intelectual y política. Se la define como una mujer de cerebro y espíritu, estrategia y cultura, no de pasiones incontroladas. Su matrimonio es una herramienta para su propio proyecto de poder y de fama. Y aquí llegamos al punto crucial del contraste. Con su padre en el trono de San Pedro, el matrimonio para Lucrecia no será su herramienta, sino la herramienta de él. Es la diferencia fundamental. Si Isabela es la arquitecta de su destino matrimonial, Lucrecia es la pieza más valiosa en el tablero de su padre. Los papas de la época actuaban como condotieros despiadados, usando a sus familiares, el nepotismo, para crear un estado propio y consolidar su poder. Claro. En ese contexto, Lucrecia Borgia, joven, bella y ahora hija del hombre más poderoso de la cristiandad, se convierte en el mejor peón para forjar las alianzas que su padre necesita para asegurar el dominio de los Borgia en Italia. La elección del Papa no solo define la ambición de Rodrigo, define el propósito y el destino inmediato de su hija. Así que, al final de esta primera etapa, el panorama es clarísimo. Tenemos a una Isabela de Este que en una corte tan culta como brutal está ya esculpiendo su propia leyenda, obsesionada con su legado intelectual y su fama. Mientras en Roma emerge una Lucrecia Borgia cuyo valor y cuyo futuro dependen por completo de la estrategia implacable de un padre que acaba de conquistar el poder absoluto. Dos mundos, dos formaciones, dos presiones totalmente distintas. Una se prepara desde niña para ser la protagonista de su propia historia, la otra para ser el instrumento más preciado en la historia de su familia. Y esto nos deja con una pregunta clave para todo lo que vendrá después. ¿Qué sucede cuando la herramienta decide que quiere tener una voluntad propia? Bueno, continuando con nuestro análisis, nos adentramos ahora en la psicología del papado Borgia. Y el texto nos ofrece una puerta de entrada que es realmente personal, una carta. Sí, es una carta que rompe totalmente con esa imagen del pontífice frío y calculador, a raíz de un falso rumor sobre la muerte de ella. Le llega a escribir: «Donna Lucrecia, hija queridísima, verdaderamente nos has dado 4 o 5 días dolorosos». Habla de un dolor tan profundo que sentía que el mundo se le venía encima, y lo define como un cordial e inmenso amor. Vamos, es una conexión emocional increíblemente intensa.
Ahí está la gran contradicción de este hombre, ¿no? Por un lado tienes a ese padre casi desesperado de amor, y por otro, el retrato que nos pinta el historiador Guicciardini, que lo describe como un genio de la persuasión, con una capacidad de trabajo singular, pero al mismo tiempo... Al mismo tiempo lo destroza. Dice de él que tenía costumbres obscenísimas, no sinceridad, no vergüenza, no verdad, no fe, no religión. Es una lista de vicios demoledora, vamos. La fuente sugiere que la única forma de reconciliar estas dos caras es a través de sus hijos. ¿En qué sentido? ¿Como si fueran su punto débil o algo así? Mucho más que eso, como una extensión de sí mismo. El texto dice que eran el reflejo de su personalidad poderosa y prismática. Dice literalmente que él es una sola cosa con ellos. No son solo su familia, son sus herramientas de poder, sus avatares. Él se ve a sí mismo como el Sol y ellos son los planetas que giran a su alrededor ejecutando su voluntad. Y ese sistema solar se pone en marcha, en cuanto es elegido papa. Es inmediato. Su hijo Césare hereda su arzobispado, otros familiares ocupan puestos clave, pero el núcleo de todo, claro, son sus hijos con Vanoza Catanei. Césare, forzado a una carrera en la iglesia que odia. Juan, el duque de Gandía, destinado a la gloria militar. El pequeño Jofré y, por supuesto, Lucrecia. Exacto, Lucrecia, con solo 12 años. La ponen bajo la tutela de una prima del Papa, Adriana Mila Orsini, una mujer muy astuta que en la práctica controlaba todo su entorno. Y recibe una educación de élite, muy humanista, comparable a la de las grandes damas de la época, como Isabela d'Este. Hablamos de baile, canto, recitar a Petrarca, traducir a los clásicos. Vamos, una formación exquisita. Por un lado dice solárica, sensual, con un amor por la vida casi pagano. Pero, ¿era solo eso? Porque a menudo se nos presenta a las mujeres del Renacimiento como o muy pías o muy pecadoras, sin término medio. Y eso es lo interesante aquí, que la fuente rompe ese molde. Junto a esa sensualidad nos dice que también prestaba atención a lo sobrenatural, a la oración. No era una cosa o la otra, eran las dos. Y físicamente esa misma dualidad se repetía. La biógrafa María Belonsi habla de su gracia de adolescencia perpetua. Pero ojo, advierte que esa apariencia delicada escondía la drogada sangre española. Una fuerza interior tremenda. O sea que, de figura frágil, nada de nada. Y mientras ella se formaba, quien movía los hilos era esa prima del Papa, Adriana Mila. Una auténtica eminencia gris, astuta, oportunista, y con un lema que lo dice absolutamente todo. Donde está la ventaja, allí está el honor. En ese ambiente, claro, el matrimonio de Lucrecia con Giovanni Sforza no es una historia de amor, es una transacción. Ella es el peón. Es, y cito, un instrumento potente para llegar al corazón del Papa. Es increíble. Es que Lucrecia es presentada como una pieza en el tablero de su padre. Pero es que al mismo tiempo en Mantua tenemos a una mujer que no solo jugaba su propia partida, es que estaba rediseñando el tablero entero. Hablemos de Isabela d'Este. El contraste es total, sí. Su filosofía de vida queda plasmada en una carta que cita el texto. Escribe que lo importante es cuidar la salud del alma primero y al honor y comodidad de la persona después, para sacar algo de este frágil mundo. Y remata: quien no sabe repartir el tiempo de su vida pasa con mucha pasión y poca alabanza. Es una declaración de intenciones en toda regla. Básicamente nos está diciendo que no ha venido a este mundo a pasar el rato, ha venido a construir un legado que perdure, a buscar la alabanza. Y su principal arma para conseguirlo, según los textos, es la escritura. Se la describe como una grafómana, o sea, una escritora compulsiva. Sus cartas son muchísimo más que correspondencia. Son su método para crear alianzas, para fascinar a la gente, para dar órdenes, para coleccionar secretos y, sobre todo, para convertir su propia vida en una historia épica, casi en una leyenda. El análisis la define como moderna, proteiforme, curiosa, y destaca algo que me parece clave: su economía de sentimientos. Dice que roza el cinismo y que tenía una visión muy clara de la real política. Exacto, de esa política basada en el poder y los intereses prácticos, sin sentimentalismos. Ella sabe que su talento es demasiado grande para una corte pequeña como Mantua, pero en lugar de lamentarse, compite en todos los frentes posibles, en elegancia y cultura contra las otras damas y en estrategia y astucia contra los hombres.
Y para eso, su red de contactos será fundamental. El texto de Belonchi señala que ninguna princesa tuvo tantos amigos, y los usaba como una red de informadores por toda Italia. Y aquí hay un detalle que revela su pragmatismo hasta un punto casi maquiavélico. Es un detalle increíble, sí. Utilizaba a damas de su corte, a las que describe como hermosas, ingeniosas y ligeras, para seducir a hombres poderosos y sacarles información. Mientras, ella se mantenía fiel a su marido. Pero no por amor, por pura astucia. Sabía que un escándalo personal debilitaría su poder. Control total de la narrativa. Y esa ambición se extendía a la cultura. Se obsesiona con los libros. Le encarga obras al impresor más importante de la época, Aldo Manuzio. Incluso, su antiguo tutor la anima a retomar el griego, diciéndole que una mujer culta es un ave fénix. Algo tan raro que le dará un prestigio inmenso. Su intelecto era su mayor activo. Y lo cultivaba sin descanso. Era su campo de batalla particular. Volvamos a Roma, porque mientras Isabela construye su leyenda, la de los Borgia se está volviendo cada vez más oscura. Estamos en 1494, un año que Guicciardini califica de infelicísimo para Italia, por la invasión francesa. En Roma, el nepotismo de Alejandro VI es total, y ya circulan rumores sobre su veneno secreto, la Cantarella. Una familia local, descrita como bellísima, feroz y muy disoluta, y poco después protagoniza un escándalo en la mismísima Basílica de San Pedro. ¿Qué ocurrió exactamente? Pues, instigada por la princesa Sancia de Aragona, otra mujer de carácter, se cuela con un grupo de damas en la cantoria durante una misa solemne. Fue un acto de pura burla a las normas. El Papa, al verlas, sonrió, pero el maestro de ceremonias, Purcardo, lo anota en su diario como una ignominia y escándalo. Y para añadir más leña al fuego, justo en ese momento llega a Roma su hermano Juan, el duque de Gandía, el favorito del Papa. Llega con un séquito que parece un desfile de moda, y a pesar de no tener ni idea de estrategia militar, su padre lo nombra comandante supremo del ejército pontificio. La preferencia por él era descarada. Y aquí es donde el contraste con Isabela es brutal. Ella no participa en estos dramas, los analiza desde la distancia. Cuando ve caer a los Sforza de Milán, en lugar de lamentarse, escribe una reflexión que demuestra una madurez política asombrosa. Este caso debe ser de ejemplo para todos los señores, de estimar más los corazones de los súbditos que las fortalezas, tesoro y gente de armas. ¡Qué frase! Ve la lección de Realpolitik donde otros solo ven el desastre. Es un analista, no una víctima de los acontecimientos. Totalmente. Mientras tanto llega 1497, un año que va a ser trágico para las dos, aunque de formas muy distintas. Para Isabela, la tragedia es la muerte de su hermana, Beatriz d'Este. Y lo revelador son las cartas de pésame que recibe. La alaban por su ánimo fuerte y viril, reforzando esa imagen que ella misma había cultivado, la de una mujer que no se deja llevar por la debilidad femenina. En el Vaticano, la tragedia es más bien una telenovela explosiva. Las tensiones familiares estallan. Cencia de Aragona, la cuñada de Lucrecia, tiene relaciones primero con Césare y luego con Juan, el hermano favorito. El ambiente era irrespirable. Tanto que el marido de Lucrecia, Giovanni Sforza, huye de Roma a caballo, aterrorizado. Le deja una nota a Lucrecia para que lo siga, pero ella no lo hace. Y el rumor que se extiende como la pólvora es que Sforza huyó por la pudicicia de la esposa, una forma velada de acusar a los Borgia de incesto. Una acusación terrible. Y el Papa Alejandro VI, que ya no necesitaba la alianza con los Sforza, ve la oportunidad perfecta. Decide anular el matrimonio y Lucrecia, pues se ve obligada a obedecer la orden tajante de su padre. Para escapar de esa presión insoportable, Lucrecia se refugia en el convento de San Sisto en junio de 1497. Desde allí inicia el proceso de divorcio. La causa: que el matrimonio no se había consumado. El texto lo deja claro. Era una mentira flagrante, pero una mentira políticamente necesaria. Y mientras ella está en el convento, la rivalidad entre sus hermanos llega al punto de no retorno. El Papa nombra a Juan señor de Benevento, un territorio importante, y eso es la gota que colma el vaso por la envidia de Césare. Y entonces, la catástrofe. El 14 de junio, Juan Borgia es asesinado. Un enmascarado lo saca de una cena familiar. Él dice que va a divertirse un poco.
Y no se le vuelve a ver con vida. Su cuerpo aparece en el río Tíber al día siguiente, con 9 puñaladas. El dolor del Papa debió de ser inimaginable. Inmenso. Declara en el consistorio que amaba a Juan más que a cualquier otra cosa en el mundo. Promete una reforma de la Iglesia, cambiar su vida, una promesa que, por cierto, duró apenas unos meses. Todas las sospechas del asesinato recayeron, por supuesto, en su hermano Césare. Maquiavelo lo daría por hecho años más tarde. O César o nada. Era el lema de Césare. Juan era el César de su padre y se interponía en su camino. Y en medio de todo este drama, la situación de Lucrecia da un giro todavía más complicado. Sí, porque en su retiro en el convento inicia una relación secreta con un ayudante cercano al Papa y queda embarazada. Un movimiento increíblemente arriesgado. Mientras tanto, su exmarido despechado, Giovanni Sforza, esparce el peor veneno posible. Afirma que el Papa anuló el matrimonio para poder usarla a él. La reputación de Lucrecia queda destrozada. El escándalo es total cuando poco después, en febrero de 1498, el cadáver de su amante aparece flotando en el Tíber, junto al de una de sus damas. Es una auténtica carnicería familiar. Es alucinante el contraste. Mientras Roma es un hervidero de asesinatos, incestos y escándalos, ¿qué nos dicen las fuentes que hacía Isabela en Mantua? ¿Conspirar? ¿Mover sus ejércitos? No, estaba decorando sus aposentos, sus famosos camerini, y buscando antigüedades. Y su determinación era tal que estaba dispuesta a rozar la ilegalidad. Hay una anécdota fantástica sobre cómo planeaba contrabandear una pieza de mármol desde Roma. Sí, sugiere usar una mula cubierta con la divisa de uno de los cardenales amigos para pasar la aduana sin problemas y evitar la excomunión. Es brillante. Su campo de batalla no era la política sangrienta de Roma, era la excelencia cultural. Y la gente a su alrededor lo percibía. Hay una carta de un fraile, Girolamo Redini, que se la envía al marido de Isabela, y es un retrato perfecto. Le dice que confíe ciegamente en ella, en su inteligencia, y añade una frase clave: sepa que su señoría nos conoce a todos y sabe a qué canto y pasión se inclina cada uno. La presenta como una maestra de la psicología humana, una estratega que sabe leer a la gente a la perfección. De vuelta en Roma, superado el escándalo del asesinato, los Borgia hacen lo que mejor saben hacer: mirar hacia adelante. Buscan un nuevo marido para Lucrecia, esta vez en Nápoles, y Césare, por fin libre del sacerdocio, se convierte en duque en Francia y adopta el apodo de Valentino, para que su nombre de pila, Césare, no se pierda ni se olvide. Y Lucrecia, por su parte, empieza una campaña de relaciones públicas. Se rodea de los poetas y humanistas de la Academia Romana, que le dedican versos elogiando su belleza y virtud, intentando limpiar su imagen. Isabela observó todo esto desde Mantua, por supuesto. Cuando su propio hermano se siente ofendido por los Borgia, ella lo apoya, pero con la cabeza fría, calculando cómo las acciones del Papa afectaran a toda Italia. Nunca es una reacción visceral. Y es entonces cuando Alejandro VI hace una jugada maestra e inesperada, para consolar a Lucrecia, pero sobre todo para demostrar su valía a sus posibles futuros suegros, los Este, la familia de Isabela. Le da un cargo político sin precedentes para una mujer. La nombra regente de Spoleto y Foligno. Prácticamente una vicepapisa. El texto sugiere que el objetivo era claro: demostrar que Lucrecia podía estar a la altura de una Isabela. Y para sorpresa de muchos, resulta ser una administradora excelente. El análisis concluye con una anécdota de esa regencia que lo dice todo. Durante un acto oficial, el anciano cardenal de Lisboa, con un doble sentido muy atrevido, le pregunta dónde estaba la pluma de él para tomar notas. La reacción de Lucrecia es lo que define su nuevo estatus. No se ofende, no se sonroja. El maestro de ceremonias, Burcardo, escribe que Lucrecia soltó una carcajada abierta y contagiosa. Una risa que lo dice todo. No era la víctima pasiva que la historia a veces nos ha pintado, sino una jugadora que entendía perfectamente las reglas del juego y sabía navegar esas aguas con una destreza formidable. Vale, el tablero de juego en la Italia de finales del siglo XV se acaba de hacer añicos. La invasión francesa de 1499 no es una escaramuza más, es un terremoto político. Totalmente. Y en el epicentro está la caída de Ludovico el Moro, el duque de Milán, que hasta ese momento era prácticamente el árbitro de Italia. Este caos va a poner a prueba, de maneras muy distintas, a nuestras dos protagonistas. Es que es el catalizador perfecto para ver de qué está hecha cada una.
Y las respuestas de Isabela de Este y Lucrecia Borgia no podrían ser más diferentes, porque sus posiciones de partida son, bueno, opuestas. Claro. Por un lado tienes la reacción del propio Ludovico, el hombre que lo ha perdido todo. Hay una cita suya que es desoladora. Se pregunta, ¿es posible que se haya perdido todo, disuelto como nieve al sol? Uf, Se lamenta de su corte, de las fiestas, de las obras de Leonardo. Y, para colmo, es traicionado por sus hombres de confianza. El encargado de su fortaleza, su castellano, se la entrega a los franceses sin más. así sin más. El propio Ludovico lo define con una frase lapidaria. Desde Judas hasta hoy, nunca hubo mayor traidor. Así de volátil era todo. Y en medio de este desastre, con su antiguo aliado huyendo, Isabela d'Aste no duda ni un segundo. Demuestra un instinto de supervivencia político increíble. Increíble. Inmediatamente, corta lazos con el moro y se declara buena francese, una buena amiga de los franceses, los nuevos amos de la situación. Pero fíjate en cómo lo justifica. No dice, me cambio de bando porque son más fuertes. No. Utiliza una excusa personal, casi doméstica. Ah, claro. Argumenta que Ludovico había tratado mal a su marido, Francesco Gonzaga. Es una jugada maestra. Convierte una decisión de pura realpolitik en una cuestión de honor familiar. Así protege Mantua, su pequeño estado. Mientras Isabela está maniobrando, ¿qué pasa con Lucrecia? Porque ella no tiene esa capacidad de acción, ¿verdad? Su destino lo deciden otros. Exacto. Lucrecia es una pieza en el tablero de su familia, no la jugadora. Mientras Isabela se reinventa como francesa, el padre de Lucrecia, el papa Alejandro VI, hace su propia jugada. A ver. Emite una bula papal, que es básicamente un decreto oficial con la máxima autoridad. Con esa bula expulsa a los gobernantes de varias ciudades de la Romaña que hasta entonces gobernaban en nombre de la Iglesia. Eran los llamados vicarios papales. Y da la casualidad de que uno de esos vicarios depuestos es Giovanni Sforza, el primer marido de Lucrecia del que ya la habían forzado a divorciarse. Ninguna casualidad. Es que es el primer paso del gran plan de su hermano Cesare Borgia. Claro, aquí entra Césare. Usar el poder del Papa para conquistar esos territorios y crearse un ducado propio. Y Lucrecia, o más bien sus futuros matrimonios, será la herramienta clave para forjar las alianzas que necesita. Ella no decide nada. Su destino ya está escrito por la ambición de su hermano. Es que esa es la diferencia fundamental en este momento. Para Isabela, su matrimonio es una base de poder, una fortaleza desde la que opera. Efectivamente. Para Lucrecia, sus matrimonios son el campo de batalla, donde ella suele ser la víctima. Y esto nos lleva a la trágica historia de su segundo marido, Alfonso de Biseglie. Pobre Alfonso. Cometió un error fatal en la corte de los Borgia: tener sus propias ideas. Era aragonés, pro-español, y se opuso abiertamente a la nueva alianza de los Borgia con Francia. Mala idea. Muy mala idea. Además, era amigo de los Colonna, una familia noble que eran enemigos acérrimos de los Borgia en Roma. Para Césare esto era intolerable, veía a su cuñado como alguien demasiado valiente pero imprudente y aislado. Vamos, una molestia que había que eliminar. Y la forma en que lo eliminan es de película de terror. No es un asesinato limpio. Primero hay un intento, ¿no? Sí, un ataque brutal en su propio apartamento. Un cronista de la época informa a la corte de Mantua, la de Isabela, que le dieron un golpe en la cabeza que, literalmente, se la ha dividido por la mitad. ¡Qué barbaridad! Sobrevive de milagro. Nadie en Roma duda de quién está detrás. Todas las miradas apuntan a Césare, descrito como alguien que puede más que él. La comidilla en la ciudad, la Vox Populi, es que el Papa y su hijo han quedado deshonrados. Pero, ¿estaba el Papa Alejandro VI al tanto? ¿Fue una orden suya? Pues parece que no. Las fuentes sugieren que el Papa estaba turbado y afligido, que esto fue iniciativa de Césare, demostrando quién era la fuerza verdaderamente implacable en la familia. Vale, pero la historia no acaba ahí. Alfonso está malherido, recuperándose en su cama, con Lucrecia cuidándole día y noche. Y el 18 de agosto, Césare se cansa de esperar. Envía a su sicario de confianza, don Michelotto Corella. Ahí va. La versión más aceptada es escalofriante por su frialdad. Al no decidirse a morir por las heridas reportadas, fue estrangulado en su cama. ¡Qué brutalidad! Y la reacción de Lucrecia es de un dolor absoluto. Es en este momento cuando empieza a firmar sus cartas como l'infelicísima, la desdichadísima. Sí,
Es el polo opuesto a la Isabela calculadora que se declara francesa. Aquí Lucrecia es puramente una víctima, destrozada por las ambiciones de su propia familia, y la forma en que gestiona ese duelo vuelve a marcar una diferencia enorme entre ellas. Lucrecia no puede soportar seguir en el Vaticano. Pide permiso para retirarse a Nepi. Claro, necesita salir de ahí. Dice que no soporta la visión de los frescos de las sibilas en sus estancias, que parecen haber asistido al asesinato sin conmoverse a piedad. Es una imagen poética, pero que revela un trauma profundísimo. Su retiro en el castillo de Nepi es casi un acto de rebelión silenciosa. Es fascinante cómo lo describe. Manda decorar las estancias de luto, todo de negro. Todo. Se viste con ropas oscuras, rechaza cualquier joya, y siguiendo una costumbre española para las viudas, come en vasijas de terracota. Pero el detalle más significativo es otro. A ver. Ordena que en la fortaleza se añadan los símbolos de la familia de su marido asesinado, los de Aragón, junto a los de los Borgia. Es su último acto de lealtad. Totalmente. Se sumen una apatía, una falta de energías adicionales para seguir sufriendo. Y cuando su hermano, Césare, el asesino, va a visitarla, lo recibe con una frialdad glacial. Me imagino. Pero mientras ella vive su luto, su padre y su hermano ya están pensando en la siguiente jugada. Para ellos, su viudez no es una tragedia, es una oportunidad. Una oportunidad que aprovechan de una forma insólita. El Papa nombra a Lucrecia regente de Roma mientras él está de viaje, una vicepapisa. Eso es. Le da poder para abrir la correspondencia y tomar decisiones. ¿Por qué hace eso? Es una demostración de poder puro. Es un mensaje directo a sus futuros suegros, la familia de Ferrara, con quienes ya estaban negociando el tercer matrimonio de Lucrecia. Ah, claro, era una forma de decir, mi hija no es una simple pieza, tiene estatus, tiene poder, está a la altura de las grandes damas del norte como vuestra Isabela de Este o Elisabetta Gonzaga. Y mientras los Borgia actúan con esta audacia, casi con arrogancia, expandiendo su poder, vemos la mentalidad totalmente opuesta en el padre de Isabela, Ercole d'Este. Totalmente opuesta. Cuando su yerno, Francesco Gonzaga, le pide ayuda ante la amenaza de Césare, Ercole le responde con un pragmatismo helador. La cita es increíble. Son tiempos al presente en los que se lucha por mantener lo propio, sin querer defender lo de los demás. Esa frase lo resume todo. La política de los Este es la conservación, la de los Borgia es la conquista. Son dos mundos que van a chocar. Van a chocarse. Y esa tensión se palpa en todo lo que rodea el futuro matrimonio. Y para que no se nos olvide la brutalidad de la época, justo en medio de estas negociaciones nos llega la noticia del destino de Astorre Manfredi, el joven señor de Faenza. Se rinde a Cesare Borgia bajo promesa de que le respetarán la vida. Poco después, su cuerpo aparece en el río Tíber. El historiador Guicciardini añade un detalle espeluznante. Sugiere que antes de matarlo, fue usado para saciar la lujuria de alguien. Madre mía. Este es el mundo en el que se mueven nuestras protagonistas. Y con este telón de fondo llegamos al punto culminante. El matrimonio de Lucrecia con Alfonso d'Este, el hermano de Isabela. El momento que todos esperaban. Esto significa que las dos mujeres más famosas de Italia se van a encontrar cara a cara, y las negociaciones ya anticipan el choque. El duque Ercole, el padre, es un negociador implacable. Lo describen como un mercader. Es avaro, tenaz, y exaspera al papa regateando cada detalle de la dote. Llega al punto de introducir una cláusula en el contrato matrimonial Sí, esto es tremendo. para poder quedarse con las joyas de Lucrecia si ella cometía una falta, es decir, si le era infiel. Una humillación absoluta. Y Lucrecia, mientras tanto, ¿qué papel juega en todo esto? Es completamente pasiva. Está deseando marcharse de Roma y del control de su familia, pero tiene que soportar un retraso tras otro y una última humillación. Los enviados de Ferrara, antes de cerrar el trato, le hacen un minucioso examen de sangre. No me digas. Quieren asegurarse de que no hay ninguna cosa siniestra en su pasado, en clara alusión a su reputación. Concluyen que es muy prudente y discreta. Bueno, menos mal. Finalmente, el 1 de febrero llega el momento del encuentro en el río Po. La escena está cargada de una tensión que casi se puede cortar. Se masca la tensión. Isabela, vestida de terciopelo verde, sube al barco de Lucrecia para darle la bienvenida a Ferrara. Y la mira con una actitud que describen como fría e inquisidora. Es un duelo de estilo y de estatus. Pero lo más revelador es la reacción de Isabela. Ella, que se considera la primera mujer del mundo,
se queda absolutamente boquiabierta con algo: el pelo de Lucrecia. El famoso pelo. Lo describe como un manto de oro fundido. A pesar de todo su desdén, no puede evitar sentirse impresionada por la legendaria belleza de su nueva cuñada. Pero esa admiración dura poco. En la corte de Ferrara, todo el mundo se deshace en elogios hacia Lucrecia. Un humanista llegará a comparar a su padre, el Papa, con San Pedro. Una adulación excesiva, vamos. Y ante esto, Isabela adopta una estrategia de superioridad moral. Empieza a lanzar indirectas, a quejarse de que Lucrecia tarda mucho en vestirse, o de que las comedias que se representan en su honor son demasiado licenciosas. Es una actuación para dejar claro quién manda allí. Y la tensión llega a tal punto que la gente empieza a cotillar sobre la actitud crítica del círculo de Isabela. Sus damas, incluida la duquesa Elisabetta Gonzaga, se ven obligadas a escribir una carta para defenderse. Y en esa carta hay un detalle que es simplemente genial, una puñalada sutil pero mortífera. Espera, ¿te refieres a la excusa que dan sobre por qué llevan sombreros tan grandes, no? Es increíble. Exacto. En la carta, Elisabetta justifica que sus damas lleven unos sombreros enormes que les cubren la espalda, diciendo que, y cito, conociendo la costumbre de la gente con la que teníamos que conversar, el peligro venía de detrás de la espalda. ¡Qué maravilla! Es una referencia directa a la fama de los Borgia de apuñalar por la espalda y a los asesinatos a traición. Dicho con elegancia, pero todo el mundo entendió el mensaje. Una vez casada e instalada en Ferrara, la lucha de Lucrecia no termina. Ahora el conflicto es con su suegro, el tacaño duque Ercole. Y es por dinero. Así es. Él le ofrece una asignación anual de 10.000 ducados. Ella, que ha traído una dote gigantesca, exige 12.000. Puede parecer una diferencia menor, pero es una cuestión de principios, de estatus. Claro. Y la disputa es tan agria que Ercole llega a declarar que, aunque Dios y el Papa se metieran, no cambiará de idea. Se siente completamente sola. Su suegro la desprecia y su nuevo marido Alfonso es descrito como un hombre de una ruda posesividad. Así que Lucrecia empieza a buscar consuelo en un nuevo círculo de intelectuales y artistas, donde destaca el poeta Pietro Bembo. Sí, busca su propio espacio de este periodo. Mientras Lucrecia está peleando por su asignación personal, por un espacio propio en su nueva vida, ¿qué está haciendo Isabela? ¿Qué está haciendo? Ya está gestionando la política de la siguiente generación. Está negociando el futuro matrimonio de su propio hijo Federico, y lo más irónico de todo es ¿con quién? Con la hija de Césare Borgia. Exactamente. Y aplica su astucia diplomática de siempre. Sabe que no puede negarse de frente a Césare, que está en la cima de su poder, pero tampoco quiere atarse a él. Claro, es un riesgo. Así que le da largas. Utiliza lo que se llama palabras por palabras, promesas vacías para ganar tiempo. A pesar de que Césare la colma de halagos, se ve perfectamente la diferencia. La astucia de Isabela, la política experimentada, frente a la situación de Lucrecia, que todavía está aprendiendo a sobrevivir en las aguas infestadas de tiburones de la corte de Ferrara. Es que en este punto de sus vidas, una es una maestra del juego, y la otra todavía es, en gran medida, una de las piezas. Son, en definitiva, dos mujeres en momentos muy distintos de su desarrollo político y personal. Cada una responde a las presiones de un mundo brutal, definido por la ambición y la traición, con las herramientas que tiene a su alcance. Para una, la herramienta es la diplomacia y el cálculo. Para la otra, en este momento, es la resistencia y el inicio de la búsqueda de su propio poder. Continuando con el análisis, llegamos a un momento que, lo cambia absolutamente todo. La muerte del Papa Alejandro VI, 22 de agosto de 1503. Para Lucrecia Borgia es un golpe terrible, claro, y su amigo Pietro Bembo intenta consolarla. Pero el verdadero epicentro de este terremoto es su hermano, Césare. Con el Papa muerto, su poder se tambalea. Totalmente. Y es que para entender la dimensión del personaje del que hablamos, de Césare, es que no hay mejor testigo que Nicolás Maquiavelo. Fíjate, casi un año antes de la muerte del Papa, en una carta, Maquiavelo lo describe con una admiración que es casi reverencial. ¿Ah, sí? Habla de él como un señor muy espléndido y magnífico, un hombre con un ánimo tan arrollador que, dice, no hay cosa tan grande que no le parezca pequeña. Maquiavelo veía en él la encarnación de la virtud, la única fuerza capaz de unificar Italia. El sueño de Petrarca. El viejo sueño de Petrarca, eso es. Y no es solo una impresión superficial, es que analiza su método.
Lo describe como un hombre que nunca descansa, que llega a los sitios antes incluso de que se sepa que ha partido. Y que sabe ganarse a sus soldados y, sobre todo, que parece tener una perfecta fortuna, una suerte casi sobrenatural. Pero, ¿qué significa exactamente esa teoría maquiavélica de la salvación del Estado que César parecía encarnar? Pues es una idea rompedora para la época. Básicamente es la noción de que la supervivencia del Estado es el objetivo supremo, y para conseguirlo, un gobernante puede y debe actuar al margen de la moral cristiana convencional. O sea, si hay que mentir, engañar o matar para salvar el Estado, se hace. César era el ejemplo perfecto. El ejemplo perfecto de ese pragmatismo brutal, sí. Y aquí es donde la comparación con Isabela d'Este se vuelve, pues, apasionante, ¿no? Desde luego. Las fuentes que manejamos sugieren que ella, sin haber leído a Maquiavelo, aplicaba instintivamente esa misma idea de salvación del Estado. Exacto, pero desde las antípodas. El objetivo es el mismo, la supervivencia de Mantua, pero el método, El método es radicalmente distinto. totalmente. El de Césare es la audacia, el ataque relámpago, la fuerza. El de Isabela es la prudencia, la paciencia, la diplomacia sigilosa. Se ve perfectamente en una carta que le envía a su marido, a Francesco Gonzaga. Le suplica que deje sus jactancias y afirmaciones peligrosas. Porque teme que lo envenenen. Claro. Y le suelta una frase que es toda una declaración de intenciones. Es demoledora. Le dice que ella salve la persona y el Estado nos debe bastar en estas revoluciones. O sea, olvídate de la gloria, de las grandes hazañas. Ahora toca sobrevivir, agachar la cabeza y esperar a que pase la tormenta. Es el polo opuesto al o César o nada de los Borgia. Y esa prudencia la convierte en una estratega formidable. Sin duda. Cuando el mismísimo César Borgia le pide ayuda en su conflicto con el duque de Urbino, Isabela despliega todo su arsenal de excusas. Finge no entender, se declara muy apurada. Y en la práctica, no mueve un dedo. Nada. Y hace exactamente lo mismo con el matrimonio que le proponen para su hijo Federico con la hija de Césare, con Luisa. Acepta en principio, pero no para de poner obstáculos. Espera. Y aquí el texto nos revela un detalle que es absolutamente genial. ¿Cuál? Una de sus excusas para no cerrar el acuerdo del matrimonio es que se niega a entregar sus joyas personales como garantía. Y su argumento es una mezcla increíble de vanidad y astucia. Dice que no soportaría verse sin ellas en su flor de la juventud, porque dentro de 10 o 12 años, ya vieja, pues no las disfrutaría tanto. Es una jugada maestra. Usar su propio gusto por la moda como arma de Estado. Es que es una forma de poder mucho más sutil que la de Césare. Gana tiempo, proyecta una imagen de frivolidad que oculta su inteligencia. De acuerdo, tenemos a Isabela jugando una partida de ajedrez a largo plazo. Pero en el otro extremo de Italia, Césare no está para sutilezas. Su poder está a punto de saltar por los aires, ¿no? Así es, se enfrenta a la peor crisis posible, la rebelión de sus propios capitanes. Hombres como Vitellozzo Vitelli, los Orsini, los mismos mercenarios que le habían ayudado a construir su ducado por interés, ahora se unen contra él por puro miedo. Ven que es tan ambicioso que acabará devorándolos a ellos también. Exacto. Y Maquiavelo, que está allí como observador, ¿qué opina de todo esto? ¿Cree que es el fin de Césare? No, que va todo lo contrario. Su análisis es de una frialdad clínica. Describe a Césare como un hombre animoso, afortunado y lleno de esperanza, con el respaldo de un papa y de Francia. Y a sus enemigos los ve como lo que son, un grupo de señores celosos de sus estados y tímidos. ¿Unidos solo por el pánico? Eso es. La predicción de Maquiavelo es clara. Césare no va a perdonar esta ofensa. Va a haber sangre. Y la hay. Y tanto que la hay. Su respuesta es César en estado puro. Primero finge, negocia. Ofrece un perdón que nadie se cree. Claro. Espera el momento perfecto y, en la ciudad de Senigallia, ejecuta su venganza. Atrae a los capitanes rebeldes a una fortaleza con promesas de reconciliación. ¿Y una vez dentro? La trampa se cierra. Sus hombres, liderados por su sicario de confianza, don Michelotto Corella, los capturan. La ejecución es metódica y brutal. Vitelli y Oliverotto da Fermo son estrangulados esa misma noche. A los Orsini los torturan y asesinan poco después. No es un castigo, es aniquilación política. Maquiavelo queda tan impresionado que le dedicará un ensayo entero, ¿no? Un ensayo entero describiendo el método del duque. Sí. Es increíble pensar que mientras César soluciona sus problemas políticos estrangulando a rivales,
Su hermana Lucrecia, en Ferrara, está construyendo su poder de una forma completamente distinta. Es el contraste absoluto. Mientras el hermano se consolida a través del terror, Lucrecia lo hace a través del prestigio, de la cultura. Convierte la corte de Ferrara en un centro del Renacimiento. Se rodea de los mejores poetas y artistas, Ludovico Ariosto, Ercole Strozzi y, sobre todo, del gran erudito veneciano Pietro Bembo. Pero claro, estamos en una corte italiana del Renacimiento. Esa cercanía con hombres tan brillantes, bueno, no debe de estar libre de rumores y maledicencias. Para nada. De hecho, la cercanía de su propio cuñado, el cardenal Hipólito d'Este, ya levanta sospechas. El embajador de la corte llega a escribir en un informe una frase muy maliciosa. Dice que Lucrecia pertenece de noche al señor don Alfonso y de día al señor Cardinale. Tremendo. Y la relación con Pietro Bembo va mucho más allá de un simple mecenazgo, ¿verdad? Sí. Empiezan con una especie de esgrima epistolar, muy coqueta, que poco a poco se convierte en algo más profundo. Él le dedica su famosa obra sobre el amor, Los Asolani, y ella, en agradecimiento, le regala un mechón de su pelo rubio. Que, por cierto, todavía se conserva en Milán. En la Biblioteca Ambrosiana, sí. Y no solo eso, llegan a usar un código secreto en sus cartas. Firman con las iniciales FF. Cuyo significado sigue siendo un misterio. Un misterio. Aunque la relación se enfría, esto nos revela una faceta clave de Lucrecia. El análisis la describe como una criatura rapaz, con una necesidad constante de amar y ser amada, buscando siempre un ancla de salvación. ¿No busca el poder por el poder? No, pero se vuelve política para asegurar su propia existencia. Y en esa búsqueda de un ancla, aparece en escena un personaje, inesperado. El marido de Isabela d'Este, Francesco Gonzaga. Sí, su matrimonio con Isabela se ha enfriado. Las fuentes sugieren que él se siente intelectualmente inferior a su esposa, que es brillante, y busca el afecto que no encuentra en casa. Y lo encuentra en Lucrecia. Lo encuentra en Lucrecia. Inician una correspondencia secreta a través de un intermediario clave, el poeta Ercole Strozzi. Y la organización de este romance clandestino es digna de una novela de espías, por lo que parece. Usan seudónimos para protegerse. Es muy sofisticado. Strozzi es Cilio, Francesco es Guido y Lucrecia es Bárbara. Su marido, el duque Alfonso, es Camillo. Y aquí viene lo más significativo. A Isabela d'Este la llaman Lena. ¿Lena? El simple hecho de que necesiten un nombre en clave para ella demuestra el miedo. Bueno, el respeto que le tienen. Saben que es la persona más peligrosa de todo este juego. Y casi los descubre. Hay un episodio muy tenso en el que un personaje misterioso, un tal M, intenta tenderle una trampa a Francesco. Sí, le dice que viene de parte de Lucrecia para organizar un encuentro y le ofrece un retrato de ella como prueba. Pero Francesco sospecha. Sospecha inmediatamente, piensa que es una trampa urdida por su esposa, Lena, y su círculo de confianza. Rechaza la oferta y Strozzi le confirma después que hizo lo correcto, que era un engaño. Es fascinante ver cómo mientras se desarrollan estos juegos tan peligrosos, el verdadero pilar de Lucrecia, su hermano, se desmorona. Sí, la fortuna de César Borgia se agota. Lo capturan en España y lo encarcelan en el castillo de Medina del Campo. Y su famoso lema, o César o Nida, se convierte en motivo de burla. Empiezan a circular epigramas crueles que dicen «Aut César, aut nihil», fue el uno y el otro. Su caída deja a Lucrecia completamente sola, sin su gran protector. La noticia de su muerte en una emboscada en Navarra, en marzo de 1507, la sume en una desesperación absoluta. Su lamento, recogido en las crónicas, es muy revelador. Dice, cuanto más busco conformarme con Dios, tanto más Él me manda visitar con afanes. Exacto. Pero a ver, un momento. ¿Cómo se explica este duelo tan profundo? Estamos hablando del hombre que era el principal sospechoso de haber asesinado a su anterior marido, Alfonso de Aragón. ¿Es creíble tanta pena? Es una excelente pregunta. El análisis de las fuentes sugiere que su duelo no es tanto por el hermano como hombre, sino por lo que representaba. Cesare era su último verdadero lazo con el clan Borgia. Era el símbolo de su poder. Era su familia. Sin él es solo Lucrecia, la duquesa de Ferrara, completamente a merced de la familia de su marido, los Este. ¿Y esa corte, la de Ferrara, no parece un lugar muy acogedor? El texto la describe como un auténtico nido de víboras. Es un entorno brutal. Hay un episodio terrible que lo ilustra a la perfección. La rivalidad entre el cardenal Hipólito d'Este, cuñado de Lucrecia,
y su medio hermano ilegítimo, don Giulio, por el amor de una prima de Lucrecia, Ángela Borgia. Y la tal Ángela, descrita como bastante ligera, le dice en broma al cardenal que los ojos de Giulio valen más que todos los cardenales juntos. Una broma que le sale carísima. Ya lo creo. La venganza de Hipólito es de una crueldad que hiela la sangre. Prepara una emboscada a su medio hermano en el campo y les grita a sus sicarios la orden exacta: matad a ese, sacadle los ojos. ¡Qué barbaridad! El duque Alfonso, marido de Lucrecia, intenta encubrir el crimen, pero, como él mismo le escribe a Isabela d'Este, es imposible, lo sabe todo el mundo. La propia Isabela condena la brutalidad, pero reconoce la expresa comisión del delito, por parte de Hipólito. O sea, sabe perfectamente quién lo ha ordenado. El siguiente golpe para Lucrecia no tarda en llegar. En 1508 asesinan a Ercole Strozzi. Su amigo, el poeta, y el intermediario en su romance con Francesco Gonzaga. Su cuerpo aparece en la plaza del Duomo con 22 puñaladas. ¿Y la justicia de Ferrara? No investiga. Ni una pregunta. Nada. La conclusión, según el análisis, es evidente. Strozzi era el enlace del adulterio ducal. Eliminarlo era la solución más simple, económica y definitiva para evitar un escándalo que salpicara al duque Alfonso. Es el fin de una era para Lucrecia. Es como si la cruda realidad de la política de los Este destruyera su mundo de poesía y romances secretos. Exacto. Sus juegos de hadas y sueños fantasmagóricos, como los describe el texto, se evaporan. Y es precisamente en este momento, con Lucrecia en su punto más bajo y vulnerable, cuando su gran rival, Isabela d'Este, afronta su propia crisis y demuestra su verdadera talla política. En 1509, su marido, Francesco, es capturado por los venecianos. Para cualquier otra mujer de la época sería el fin, pero Isabela asume la regencia y, lejos de derrumbarse, se muestra más firme que nunca. Recauda dinero para la guerra empeñando sus propias joyas. Las mismas que no quiso dar por la boda. Las mismas. Y difunde una versión heroica de la captura, declarando con orgullo que le basta el ánimo para conservar el Estado. Su habilidad diplomática llega a tal punto que un historiador de la época la describe con una frase perfecta. Es un Maquiavelo con falda. Sí. Esa audacia, claro, le genera enemigos muy poderosos. El Papa Julio II, el Papa guerrero, que odiaba a la familia Este, se enfurece con su negativa a entregar a su hijo como rehén. Su reacción es de una vulgaridad brutal. Las crónicas recogen sus gritos. ¿Qué es lo que dice? Dice textualmente: esa puta de la marquesana no quiere darlo. El marqués es prisionero suyo, no ya de los venecianos, sino de esa rebelde. Un insulto tremendo, directo a su honor. ¿Y cómo reacciona Isabela? Permanece absolutamente impasible. El análisis subraya que es precisamente eso, su distanciamiento, la autonomía de juicio y de decisión, la independencia de espíritu, lo que la consolida como la primera mujer de su tiempo. No deja que el insulto la afecte. Sigue centrada en su objetivo, salvar Mantua. Y mientras gobierna, tampoco descuida su imagen cultural, que era otra forma de poder. Recibe en su corte el elogio de la locura de Erasmo de Róterdam. Y disfruta viendo cómo su poeta de corte, Mario Equícola, ataca veladamente a Lucrecia en sus obras, comparando a las mujeres ambiciosas con monos. Sí, sí. Y el apunte final del análisis revela la distancia ya insalvable que se había creado entre Isabela y su marido. Mientras ella gobierna y se convierte en una de las figuras políticas más respetadas de Italia, Francesco, en su celda veneciana, tiene una fantasía muy particular. ¿Cuál? Sueña con que, cuando el Papa derrote por fin a Ferrara, le cederá a Lucrecia como parte del botín de guerra. Continuando con nuestro análisis, nos adentramos en un momento de fractura total para la pareja Gonzaga. Francesco está cautivo de los venecianos desde 1509 y, en ese estado de humillación y paranoia, escribe una carta al Papa Julio II que es dinamita pura. Proyecta toda su desconfianza sobre su esposa, Isabela d'Este. Exacto. La cita que recogen las fuentes es demoledora. Escribe: «Bien puede ser que nuestra señora consorte, que es hermana de don Alfonso y tierna hacia esa sangre, tenga alguna oculta inteligencia, pero a escondidas de nosotros». O sea, la está acusando directamente. Pues sí, con palabras muy medidas, pero la acusa de conspirar a sus espaldas con su propia familia, los d'Este de Ferrara. Es una confesión de que su confianza en ella está completamente rota.
Busca un culpable para su desgracia. Y, vamos, apunta directamente a casa. Pero es que aquí es donde la historia se vuelve irónica, casi hasta lo absurdo. Mientras él sospecha que Isabela le traiciona, el propio Francesco está fantaseando con otra mujer. Sí, Y no una cualquiera, sino con la cuñada de Isabela, Lucrecia Borgia. es una contradicción que define perfectamente al personaje. El texto que manejamos revela que Francesco albergaba la esperanza de que, si el Papa salía victorioso, le cediera a Lucrecia. Se refiere a ella con una ternura un poco condescendiente, la llama pobre cosa, y ya estaba preparando nuevas habitaciones para ella en su palacio de San Sebastiano. Increíble. Así que mientras acusa a su esposa de deslealtad familiar, él planea abiertamente un adulterio con la hermana del marido de su esposa. Un laberinto de relaciones, desde luego. Y mientras Francesco se pierde en estas paranoias y fantasías, ¿qué hace Isabela? Porque claro, ella es la regente, tiene el poder en Mantua. Esos camerini en un auténtico centro de mando. No eran solo un refugio de arte, entonces. Para nada, hay que imaginárselos como su despacho oval particular. Desde allí dirige la diplomacia, escribe cartas y teje la estrategia para salvar Mantua, que estaba en una posición muy precaria. Y en medio de todo esto tiene que gestionar la situación de su hijo, Federico, que es básicamente un rehén del Papa en Roma para garantizar la lealtad de Mantua. Precisamente. Y aquí vemos de nuevo su astucia en acción. Le envía regalos a Federico, pero no son simples muestras de afecto. El ejemplo más notable es un tocado de terciopelo blanco con una joya grabada con 4 letras. ACTV. Un momento, esto es buenísimo, porque esas letras son un mensaje encriptado, ¿verdad? O sea que depende de quién lo lea. Exactamente. Es un ejemplo perfecto de su inteligencia política. Para el Papa Julio II y su corte, el acrónimo se leía como una frase en italiano: Amor caro torna vivo, un ruego de una madre preocupada. Muy tierno, muy inofensivo. Claro, pero el análisis sugiere una segunda lectura, mucho más dura, en latín, destinada a su hijo, Age contra totam vanitatem, que podría traducirse como actúa contra toda vanidad, o, en una interpretación más política, una orden directa. Id contra totum vos. Ve contra ellos. Es decir, en un solo regalo envía 2 mensajes, uno público y sentimental para sus captores y otro privado y político para su heredero, un doble juego magistral. Y esa formación de su hijo era una obsesión para ella, ¿no? Quería forjar su carácter. Totalmente. Le insiste en sus cartas que no sea esclavo de las mujeres, un consejo que, como hemos visto, contrasta de forma sangrante con el comportamiento de su propio marido. Sí. Mientras en Ferrara, vemos un estilo de liderazgo completamente diferente en la misma familia. El hermano de Isabela, el cardenal Hipólito d'Este, no usa la sutileza, sino la arenga directa. Se planta ante los ferrareses y los enardece para defender la ciudad con tal eficacia que la gente por la calle exclamaba: «Este cardenal vale un mundo». 2 hermanos, 2 métodos. La intriga silenciosa frente a la movilización de masas. Justo. Con la muerte de Julio II y la elección de León X en 1513, el ambiente en Roma cambia. Entramos en una era de esplendor cultural, de mecenazgo. ¿Cómo afecta esto a la rivalidad entre Isabela y Lucrecia? Pues la rivalidad se traslada del campo puramente político al cultural e intelectual. Ya no es solo una cuestión de poder, sino de prestigio. Los humanistas y poetas de la época, que dependían del favor de estas grandes damas, las convierten en protagonistas de una especie de competición mitológica. Como si fueran diosas del Olimpo. Eso es, luchando por la manzana de oro del reconocimiento, por ver quién es la musa definitiva del Renacimiento. Y el gran poeta Ludovico Ariosto se mete de lleno en esta competición en su obra magna, El Orlando Furioso. ¿Cómo las describe? Porque el lenguaje que usa para cada una es muy revelador. Es un ejercicio de diplomacia poética, ¿eh? Primero elogia a Lucrecia. Dice que su belleza, virtud y fortuna crecerán no menos que una planta joven en blando terreno. Es una alabanza a su potencial, a su gracia, a una belleza que florece de forma natural, casi pasiva. Es la imagen de la perfección serena. Suena bonito, pero casi como si fuera un objeto decorativo, una planta hermosa. ¿Y con Isabela? Con Isabela cambia el tono por completo. Justo después se pregunta si ella es más graciosa y bella, o más sabia y púdica, liberal y magnánima. Ah, ya están las palabras clave. Fíjate en los adjetivos: sabia, liberal, magnánima. Estas no son virtudes pasivas, son cualidades activas de una gobernante, de una mujer de acción. Ariosto no solo alaba su belleza, sino su intelecto, su generosidad como mecenas y su grandeza de espíritu.
El elogio a Isabela es mucho más complejo y, sobre todo, político. Esa naturaleza activa se veía también en sus métodos, que no eran siempre tan magnánimos. Las fuentes hablan de su círculo de damas de compañía, el vivero de doncellas, como un arma política. Sin duda. Para Isabela las relaciones personales eran capital político en bruto. El caso más claro es el de Eleonora Brogninia, una de sus damas. Isabela facilita o, como mínimo, se aprovecha del romance entre Eleonora y el virrey español en Nápoles, Ramón de Cardona. Y de ahí saca tajada, claro. De esa relación nacen 2 hijos, y esa conexión íntima le da a Isabela una palanca de influencia directa sobre uno de los hombres más poderosos de Italia. Consigue favores, información y ventajas políticas para Mantua a través de la alcoba de su dama de compañía. Vamos, transformar un lío de faldas en una victoria diplomática. Pero me imagino que esta habilidad no le sentaría nada bien a su marido, Francesco, cuando finalmente es liberado y vuelve a casa. Te sentó fatal. Las fuentes lo describen lleno de rencor, no tanto por una posible infidelidad, sino por la consumada destreza de Isabela como gobernante. La veía como una maestra de escuela que le había usurpado el papel. ¡Qué duro! Su reacción fue apartarla por completo del gobierno e instruir a su hijo Federico para que tampoco fuera esclavo de la madre en las cosas del Estado. El éxito de ella fue la mayor ofensa para el ego herido de él. Aquí sus caminos se separan ya definitivamente. Y casi al mismo tiempo, en 1519, la vida de Lucrecia Borgia llega a un punto de inflexión con la muerte de su madre, Vanozza Catanei. El texto sugiere que Lucrecia hace una especie de balance vital. Así es, el análisis que se nos proporciona indica que Lucrecia al final de su vida sentía una profunda satisfacción. Había sobrevivido al cataclismo de su familia, la caída de los Borgia, y había logrado lo que ninguno de ellos pudo: construir una familia legítima y sólida y afianzar su posición. ¿Había logrado la estabilidad? Se la describe como la única Borgia que supo conservar el capital inicial de su apellido y hacerlo fructificar en algo estable y respetado en Ferrara. Y poco después, el 14 de junio de 1519, muere tras dar a luz a una niña. La reacción de su marido Alfonso de Este, ese hombre conocido por su temperamento frío y duro, es sorprendente. Es muy conmovedora y revela un afecto genuino. Escribe una carta diciendo que se siente privado de una compañera tan querida y dulce. Es un lamento íntimo y sincero. Incluso le escribe a su cuñado, Francesco Gonzaga, el marido de Isabela, señalando la singularidad del destino que los ha hecho enviudar casi al mismo tiempo. Tenemos entonces la muerte de Lucrecia, llorada por su marido, y en paralelo la muerte de Francesco Gonzaga, el marido de Isabela. Uno esperaría un luto, un periodo de recogimiento, pero la reacción de Isabela no pudo ser más diferente. Fue el polo opuesto. Para Isabela, la viudez no fue una tragedia personal, fue una oportunidad política, una liberación. El texto es muy claro. No hay tiempo para el duelo, hay tiempo para el poder. De forma inmediata, se venga de sus enemigos en la corte. ¿Ah, sí? ¿Tan rápido? Inmediatamente, saca del cajón una carta antigua para desterrar a un rival, Vigo da Campo San Pietro, y confiscarle todos sus bienes. Y para otro, Tolomeo Spagnoli, ordena un castigo aún más severo. La muerte de su marido desató a la estratega política que había estado contenida. Mientras estas vidas personales se resuelven de formas tan distintas, en Europa está a punto de estallar una bomba que cambiará el mapa religioso y político para siempre. Efectivamente, mientras Isabela consolida su poder en el micromundo de Mantua, el macromundo se fractura. El 31 de octubre de 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. El inicio de todo. Es una protesta directa contra la venta de indulgencias que el Papa León X, el mismo Papa Medici de la era dorada cultural, estaba promoviendo para pagar sus enormes deudas con los banqueros Fugger. Y esto no es solo una disputa teológica, claro, es un ataque directo a la autoridad y a la fuente de financiación del papado. Es el inicio de la Reforma protestante. Lutero argumenta que la salvación no se puede comprar, que solo la gracia divina salva al hombre, no sus obras ni su dinero. Es la teoría de la predestinación. Esto dinamita la estructura de poder de la Iglesia Católica y desencadena una crisis que definirá el siguiente siglo. Isabela y los demás príncipes italianos aún no lo saben, pero las reglas del juego que conocen están a punto de desaparecer.
Volviendo a Isabela, tras la muerte de su marido y su toma de poder, la siguiente crisis no le viene de un enemigo externo, sino de su propio hijo. Así es, el hijo por el que tanto había luchado, Federico, ya marqués de Mantua, se enamora perdidamente de Isabela Boschetti, y siguiendo el consejo que le dio su padre, aparta completamente a su madre del poder. ¡Qué terrible! Para Isabela esto es la humillación definitiva. Totalmente. En 1525 emprende un largo viaje a Roma. Años más tarde, le confesaría a su amigo, el diplomático y escritor Baldassar Castiglione, que fue una huida en toda regla, para no tener que soportar la vergüenza de ser abyecta en Mantua, una nadie en su propia casa. ¿Y cómo responde a esta nueva marginación? Ya no puede dar órdenes directas. Recurre de nuevo a su gran especialidad, la sublimación a través de los símbolos, la comunicación indirecta. Crea nuevas divisas personales, emblemas cargados de significado. Uno es un candelabro con una sola vela, y el lema en latín, Sufficit unanimi tenebris. ¿Qué significa? Basta uno solo en las tinieblas. Exacto. El mensaje es claro. Aunque esté sola, su luz es suficiente. ¿Y qué hay de ese enigmático número, el XXIIV? Es otro de sus mensajes crípticos. Según el humanista Paolo Giovio, que conocía bien los códigos de la corte, significaba 27, es decir, vencidos los 7, una alusión a sus 7 principales enemigos en la corte de Mantua. Es su forma de reafirmar su poder en la sombra, de decir, aunque no me veáis, sigo ganando. Se reinventa. Logra reinventarse a través de este férreo control de las pasiones y la simbología. Y no se queda solo en símbolos. Consigue una victoria diplomática real y muy importante para Mantua. Una victoria crucial. Consigue interceptar una cláusula secreta de un tratado en la que su hijo Federico se comprometía a luchar contra el emperador Carlos V. Isabela, que era mucho más pragmática, sabía que eso sería la ruina de Mantua. Consigue el documento y lo quema. Salva el Estado a espaldas de su propio hijo. Exacto. Y aquí es donde se ve la dualidad del Renacimiento. El texto cita el cortesano de Castiglione como el ideal refinado de la vida palaciega, pero la realidad, la que practica Isabela, es la de el príncipe de Maquiavelo. Pura y dura razón de Estado. El análisis de las fuentes nos lleva a una escena final, muy íntima. Isabela, ya mayor, en su giardino segreto, su jardín secreto, reflexionando sobre su vida. Es una escena muy potente. Está en su espacio más personal, rodeada de belleza, pero se siente irritada por la tiranía de las emociones que no puede controlar del todo. Ha hecho grabar en una cornisa toda su genealogía, una afirmación de su identidad. Nieta de reyes, hija de duques, esposa y madre de marqueses. Debería ser un recordatorio de su triunfo, de su lugar en el mundo. Pero parece que no es así. No. Siente ansiedad, una profunda percepción de fracaso y error. Y aquí el texto sugiere que llega a una revelación amarga y clave en su vida. Se da cuenta de que, aunque ella ha triunfado y ha construido un edificio político sólido, no puede asegurarlo sola. Y llega a una conclusión terrible. Sí, llega a la conclusión de que los hombres a los que amó, su marido y su hijo, nunca le perdonaron sus éxitos y sus cualidades, que solo la habrían perdonado por sus defectos. Es una conclusión terrible para una mujer que basó toda su vida en la excelencia. Es un reconocimiento desolador de la soledad del poder, especialmente para una mujer en su época. A pesar de esa amargura, el texto concluye con una nota de reafirmación. Ella misma reafirma su capacidad para dominarse y para encontrar la salida del laberinto. Al final, el estudio sostiene que Isabela sí venció, que encarnó sus divisas, especialmente su lema personal, nec spe, nec metu. Ni por esperanza ni por miedo. Actuando sin dejarse llevar ni por el optimismo ingenuo ni por el temor paralizante, logró superar todas las dudas, proteger el Estado, asegurar la sucesión y consolidarse, a pesar de todo, como un modelo que perdura en la historia. Continuando con nuestro análisis, las fuentes nos llevan ya a la conclusión del recorrido, a una reflexión final sobre Isabela d'Este y Lucrecia Borgia. Y la afirmación con la que se abre es contundente. Se las describe como las intérpretes femeninas más extraordinarias de una época a la vez magnífica y trágica, el Renacimiento italiano. Eso es una declaración de intenciones, muy potente, desde luego. La perspectiva de este estudio es usar sus vidas casi como dos hilos paralelos para tejer la historia de la península italiana entre los siglos XV y XVI. O sea que no son personajes secundarios.
Para nada. Se las posiciona como puntos de referencia centrales. Son, y cito literalmente, el origen y el destino de las tramas políticas, culturales y, bueno, también sociales de su tiempo. Eso es casi como decir que para entender el Renacimiento tienes que entenderlas a ellas, que no son un reflejo de la época sino el epicentro. En gran medida, esa es la tesis. Se argumenta que cualquier figura relevante de la época, ya fueran política, diplomacia, arte o literatura, tuvo alguna conexión con ellas. Claro. O las conocieron, o les escribieron, o las amaron, o las detestaron. Pensemos en Leonardo da Vinci, Ariosto, Tiziano, Maquiavelo, los papas. Todos orbitaron en algún momento a su alrededor. Así que contar sus vidas es inevitablemente una crónica de toda la época. Exacto. No es solo una biografía dual, es abordar la totalidad de la época y de sus protagonistas más destacados. Pero el propio análisis advierte que esto no es tan sencillo, ¿no? Que al contar esta historia hay como dos grandes trampas narrativas en las que es fácil caer. Sí, y son dos extremos opuestos. El primer riesgo es caer en un relato elegíaco, casi de cuento de hadas, La parte bonita, digamos. y presentar una visión idealizada y, bueno, muy parcial de sus vidas y de la corte renacentista. Y el segundo peligro es el contrario. Obsesionarse con lo que el texto llama la otra cara de la luna. Me intriga esa idea de la otra cara de la luna, porque la imagen que todos tenemos del Renacimiento es de luz, de belleza, de un florecimiento sin igual. ¿De qué oscuridad estamos hablando exactamente? ¿Cómo era el día a día para alguien que no fuera un Medici o un Sforza? Pues el escenario que se describe es desolador. Lejos de ser una Italia unificada y gloriosa, era un mosaico de particularismos, localismos, individualismos, egoísmos, violencias y crueldades. Vamos, un caos. Un caos absoluto. Cronistas como Maquiavelo y Guicciardini lo retrataron sin piedad. La corrupción política no era una excepción, era el sistema. La lealtad era una moneda que se devaluaba a diario. Los estados cambiaban de bando según soplara el viento de la conveniencia. Hay una imagen en el texto que es brutalmente gráfica. Dice que los señores, los gobernantes, consideraban a sus pueblos como limones para exprimir. Es una metáfora perfecta y muy elocuente. El poder se concebía como una herramienta de extracción de riqueza para el beneficio personal y familiar. Y lo que es peor, esa disposición a traicionarse entre ellos. Exacto. Lo que revela la profunda fractura de la península es que casi todos los líderes estaban dispuestos a llamar a ejércitos extranjeros, franceses, españoles, alemanes, para aplastar a sus vecinos italianos. Terrible. La conclusión a la que llega el análisis es tajante. Era un país que no sabe hacerse nación. Y en ese entorno es donde Isabela y Lucrecia tenían que sobrevivir y gobernar. Espera un momento. Cuando se dice que la Italia de entonces se puede ver en filigrana en la contemporánea, estamos ante una crítica bastante dura a la Italia moderna, sugiriendo que esos egoísmos y localismos nunca desaparecieron del todo. Es una insinuación muy potente, sí. Sugiere que ciertas dinámicas de fragmentación y desconfianza son increíblemente persistentes, y esta reflexión nos obliga a cuestionar la naturaleza misma del Renacimiento. Claro. Lo llamamos una edad de oro, pero una inmersión profunda como esta revela su carácter trágico y terrible, y lo presenta como el portador de las semillas de muchos males posteriores. Y aquí es donde el análisis se pone realmente interesante, porque choca de frente con la visión más popular del Renacimiento. Se confrontan varias interpretaciones históricas. Correcto. Por un lado tienes la visión de la Ilustración, con figuras como D'Alembert, que lo veían como una regeneración de la humanidad tras los siglos oscuros. Casi como un precursor de su propio movimiento. Justo. Luego, en el siglo XIX, llegó la influyente visión de Jacob Burckhardt, que lo definió como una revolución cultural, una ruptura total con el medievo, donde el individuo se descubre a sí mismo y el hombre se convierte en el centro del mundo. Una visión, la verdad, muy idealizada que ha calado hondo. Pero la perspectiva que seguimos aquí es mucho más matizada, y se apoya en historiadores más recientes como Eugenio Garín. Argumenta que no hubo una ruptura tan radical, sino más bien una continuidad con la Edad Media. Has dado en el clavo. Garín y otros buscaron superar esa dicotomía de oscuridad medieval versus luz renacentista. Y lo que Garín destaca, y que es crucial para entender a Isabela y a Lucrecia, es la gran paradoja de la época. La paradoja de que el mayor esplendor cultural de la historia de Occidente coincidiera con una decadencia política, económica y moral catastrófica.
O sea, no es que el arte reflejara una edad de oro. No, para nada. Era una especie de escape febril de una realidad terrible. ¿Es esa la idea? Esa es exactamente la idea central. Esa disonancia es la clave de todo. Mientras las artes, las letras y el pensamiento florecían de una manera casi milagrosa, la economía italiana se contraía, sus industrias perdían fuelle Las autonomías de las ciudades desaparecían. y la iglesia se corrompía hasta niveles que provocaron la reforma. Por eso, el mundo que reflejan las grandes obras del primer Renacimiento es, a menudo, trágico más que alegre, duro y cruel más que pacificado. El análisis da ejemplos muy concretos para ilustrar esa oscuridad y no son figuras menores precisamente. Y son ejemplos reveladores. Pensemos en Leonardo da Vinci. Lo asociamos con la Gioconda o la Última Cena, pero estaba obsesionado con dibujar visiones apocalípticas de diluvios que arrasaban el mundo. No es precisamente la obra de un optimista sereno, ¿no? Desde luego que no. O León Battista Alberti, otro gran humanista, que insistía en la idea de una fortuna ciega, un destino caprichoso que gobierna la vida humana sin lógica ni justicia. Y por supuesto Maquiavelo. Su obra, El Príncipe, no era un ejercicio teórico, era un manual de supervivencia para el mundo en el que vivía Lucrecia Borgias. Su hermano, César Borgias, es a menudo visto como la encarnación de ese príncipe. Totalmente. Maquiavelo retrata una humanidad radicalmente malvada con la que hay que lidiar sin idealismos. Exacto. Y a ellos podemos sumar la angustia religiosa de Savonarola en Florencia o el profundo sentido trágico de la vida que impregna toda la obra de Miguel Ángel, desde la piedad hasta el juicio final. Esta no es la expresión de una época feliz y segura de sí misma, es el grito de un mundo en crisis. Entonces, si el contexto era este caos, ¿qué papel jugaba la belleza? ¿El arte que impulsaban mecenas como Isabela d'Este era una simple distracción? ¿Una forma de evasión? El análisis sugiere que era algo mucho más profundo. No era un lujo, era una necesidad. Precisamente porque el mundo real del Renacimiento era tan brutal, caótico e impredecible, se necesitaba con desesperación la belleza, la armonía, la serenidad que emana de ese microcosmos ideal de la cultura. Son las dos caras de la misma medalla. Justo, una no puede existir sin la otra. Y aquí es donde el papel de Isabela es fundamental. Claro, su famoso estudiolo y su grota en Mantua no eran solo habitaciones bonitas. No, eran una declaración de principios. En un mundo gobernado por la fuerza bruta y la fortuna ciega, crear un espacio perfectamente ordenado, lleno de obras de arte alegóricas sobre la virtud y la armonía, no era un pasatiempo. Era un acto de desafío. Era una forma de imponer un orden. Eso es, un orden intelectual y estético en un universo que carecía de él. Era su forma de construir una fortaleza contra el caos. Esa operación cultural, que no pudo convertirse en un proyecto político para unificar Italia, es lo que permitió al Renacimiento trascender sus propios conflictos y convertirse en un arquetipo universal. Y es en este escenario de luces y sombras donde Isabela y Lucrecia consiguen, según el texto, superarse a sí mismas y convertirse en algo más. Precisamente, dentro de esta tensión constante, ellas se convierten en portavoces y símbolos de un tiempo sin tiempo. Trascendieron su rol de duquesas o peones políticos para encarnar los ideales y las contradicciones de su era. Y el análisis concluye con una exhortación que se atribuye a Isabela, presentada casi como el secreto de la autorrealización. Sí, la frase «compartir el tiempo de la propia vida». Suena casi a un aforismo moderno, pero en su contexto debe de tener un peso enorme. ¿Qué implica realmente? Pues implica que el sentido de la existencia no se encuentra en la mera supervivencia o en la acumulación de poder, sino en el uso activo y consciente del tiempo y los talentos que se nos han concedido. Es un llamado a la acción. Sí, a la creación, a dejar una huella a través del propio esfuerzo, ya sea encargando una obra de arte, escribiendo una carta diplomática crucial o gobernando con prudencia. Es la esencia del ideal humanista, dar forma a la propia vida como si fuera una obra de arte. Pero el análisis no nos deja con esa nota inspiradora. Añade una advertencia final, un recordatorio muy austero que lo tiñe todo de una cierta melancolía. Sí, es una conclusión agridulce. La frase final es: cuanto más se ha dado, mayor será el precio exigido a cambio. Eso es increíblemente fatalista. Significa que, para el autor, sus vidas, a pesar de todo su poder e influencia, no fueron un triunfo, sino una tragedia. Yo creo que sí.
que el precio que pagaron por su gloria, en términos de sacrificios personales, conspiraciones, pérdidas, fue más alto que la recompensa. Creo que apunta exactamente a eso. Es el reconocimiento de que incluso la mayor de las glorias viene con un coste inevitable. Nos recuerda la naturaleza trágica que, según esta interpretación, impregna toda la época y, por extensión, las vidas de sus protagonistas más brillantes. No hay luz sin sombra. No hay creación sin sacrificio. Y tanto Isabela como Lucrecia, cada una a su manera, pagaron un precio muy alto por la vida extraordinaria que llevaron y el legado que dejaron. Gracias por escuchar Ecos de la Historia, un audio generado por la aplicación artificial Notebook LM. Si te ha gustado, suscríbete y comparte. Hasta el próximo encuentro.